Muchos buscan transformar su vida, pero tropiezan una y otra vez con los mismos errores invisibles, esos que parecen tan pequeños que casi pasan desapercibidos, y sin embargo, son los que sabotean la manifestación de todo lo que desean. ¿Estás cansado de intentar una y otra vez, de leer libros, de repetir afirmaciones, de practicar técnicas y aún así sentir que algo se escapa, que el cambio no llega con la fuerza que esperabas? Has visto que tu mente quiere avanzar, pero una parte oculta de ti insiste en arrastrarte hacia atrás. Déjame decirte que este es el punto exacto donde la mayoría fracasa, porque desconocen las trampas de la mente y las confunden con realidad. Yo mismo lo he comprobado. Lo que parece imposible de vencer es en verdad una ilusión que se disuelve cuando comprendes la ley de la asunción. El error más común no está en lo que haces, sino en cómo sostienes en silencio la duda, el miedo o el hábito de mirar las apariencias como si fueran definitivas. Por eso, lo que hoy vas a escuchar no es un simple consejo, sino una advertencia. Durante los próximos minutos te mostraré los fallos más frecuentes que impiden que tu imaginación se convierta en tu mayor poder. Presta atención, porque si caes en estas trampas, repetirás los mismos resultados una y otra vez. Pero si las reconoces y las corriges, descubrirás que el cambio ocurre de inmediato, porque la verdad de tu vida no se encuentra fuera, sino en lo que asumes en tu interior. El primer error que la mayoría comete al intentar usar la imaginación para cambiar su vida es creer que la realidad externa tiene más poder que su mundo interior. Esa es la raíz de casi todos los fracasos en la manifestación. Cuando una persona mira sus circunstancias y se deja impresionar por ellas, lo que en verdad está haciendo es rendir culto a una sombra. La materia es solo la proyección de un estado interior, y sin embargo, se aferran a lo visible como si fuese lo definitivo. Entonces se preguntan por qué, después de tantas afirmaciones, visualizaciones o rezos, las cosas no cambian. La respuesta es sencilla, porque nunca soltaron la fe en lo que los sentidos les muestran. Continuaron adorando al mundo externo, cuando la verdadera creación ocurre en la imaginación. Déjame ser claro, no existe fuerza más grande que la asunción. Lo que sostienes con firmeza en tu conciencia, tarde o temprano, se materializa. Pero la mayoría abandona su visión en el instante en que algo contrario aparece. Imagina a alguien que desea prosperidad. Declara durante el día que ya vive en abundancia. Se visualiza rodeado de bienes, incluso experimenta cierta alegría en la práctica. Pero al recibir una factura inesperada o mirar su cuenta bancaria, se desploma en la duda, en la preocupación y en la queja. Esa oscilación es lo que interrumpe el poder creativo. No se trata de un castigo, sino de una ley. No puedes servir a dos maestros, no puedes asumir abundancia y al mismo tiempo venerar la escasez. La mente debe decidir a quién obedecer. Aquí está la advertencia. Tu error no está en practicar poco, ni siquiera en practicar mal, sino en creer que necesitas señales externas para validar lo que ya es tuyo en lo invisible. La imaginación no es un juego infantil, es la única realidad. Yo mismo lo he comprobado incontables veces. Aquello que parecía imposible se presentó en mi vida solo cuando dejé de mendigar pruebas al mundo y me sostuve firme en mi visión. Cuando uno comprende esto, la vida se convierte en un escenario moldeable, y cada día es un lienzo que responde al pincel de la mente. Otro error frecuente es pensar que la repetición mecánica de palabras producirá resultados. Muchos creen que al repetir una afirmación miles de veces, por mera insistencia, se abrirán las puertas del cambio. Pero la ley no responde al número, responde a la intensidad de la asunción. Una frase vacía, recitada sin sentimiento, es como un eco que se pierde en la nada. En cambio, una imagen breve, sentida con verdad en lo profundo, puede transformar toda tu vida en cuestión de días. Lo que cuenta no es la cantidad, sino la calidad de la emoción que acompaña al acto imaginativo. Cada palabra debe estar impregnada del sabor de la certeza, no de la ansiedad de «ojalá funcione». La tercera trampa donde muchos caen es confundir deseo con fe. Desear es fácil, todos lo hacen. Fe es otra cosa. Desear es mirar hacia lo que no tienes y anhelarlo. Fe es sentir que ya lo posees y descansar en ello. La diferencia es abismal. El deseo mantiene viva la sensación de carencia, porque reconoce que algo falta. La fe, en cambio, anula la carencia porque asume la plenitud ya realizada. Por eso muchos pasan años deseando sin ver resultados, porque nunca cambiaron el estado interior. Se mantuvieron en la orilla del anhelo, sin dar el salto al estado cumplido. Si quieres resultados, abandona el deseo como carencia y abraza la fe como posesión. Otro error silencioso es la impaciencia. El hombre quiere todo de inmediato, y cuando no lo ve mañana, se convence de que nada funciona. Pero la ley es fiel y perfecta.
Lo que siembras en la imaginación florece en su debido tiempo. No hay retrasos, hay procesos invisibles que se desarrollan más allá de lo que tus sentidos pueden captar. Cuando plantas una semilla, no arrancas la tierra cada día para comprobar si ha brotado. Confías en que lo hará, porque así funciona la naturaleza. Lo mismo ocurre con la mente. La impaciencia destruye la semilla, porque arranca la fe antes de que el fruto aparezca. La verdadera práctica es descansar en la certeza, aunque nada externo aún lo confirme. Permíteme revelarte otro punto clave. Muchos piensan que la imaginación es un acto forzado, una especie de lucha contra la mente. Intentan controlar cada pensamiento, vigilar cada imagen y al final terminan agotados. La imaginación no es una batalla, es una entrega. No necesitas empujar nada, solo rendirte la experiencia como si ya fuese real. La suavidad del acto es lo que lo hace poderoso. No se trata de gritar dentro de tu mente, sino de sumergirte en el sentimiento de lo cumplido hasta que se convierta en tu atmósfera natural. Así es como el mundo se transforma, no desde el esfuerzo tenso, sino desde el reposo y la visión. El error más grave, sin embargo, es el de olvidar que tú eres la fuente. Muchos se acercan a la ley como si fuera un poder separado, un algo que tienen que convencer o manipular. Pero la ley eres tú. Lo que asumes en tu interior, lo que aceptas como verdadero de ti mismo, eso se proyecta en el escenario externo. No hay otro poder, no hay otra voluntad. Comprender esto es liberador, porque deja de existir la necesidad de luchar contra circunstancias, personas o condiciones. Todo lo que ves es tu propio estado reflejado. Si cambias dentro, el mundo no tiene más opción que cambiar fuera. Negarlo es el error que más sufrimiento causa, porque la gente sigue buscando afuera lo que siempre ha estado dentro. ¿Quieres un ejemplo sencillo? Una persona se queja de la soledad. Busca incansablemente pareja, cree que el amor está en otro, y sin embargo, nunca encuentra lo que desea. ¿Por qué? Porque su estado interior sigue siendo el de alguien carente de amor. Cuando cambia su suposición y comienza a vivir como quien ya es amado, como quien ya es digno y completo, el mundo refleja esa verdad. Aparece alguien, no por casualidad, sino como proyección de la nueva asunción. Así funciona la ley en todo aspecto de la vida: dinero, salud, relaciones, éxito. Nada ocurre por azar, todo ocurre por estado. Y aquí llegamos al núcleo de lo que quiero transmitirte en esta primera parte. Los errores comunes no son fallos externos, son sutiles desviaciones internas. Creer en lo visible más que en lo invisible, repetir sin sentir, desear sin asumir, impacientarse ante el proceso, luchar en lugar de descansar, buscar fuera lo que ya eres dentro, esas son las trampas que te mantienen atado. Pero una vez las reconoces, ya no tienen poder sobre ti. La conciencia del error es el primer paso hacia la corrección. Y cuando corriges, aunque sea en un solo aspecto, verás cómo la realidad responde con rapidez sorprendente. Si el primer gran error es creer que el mundo externo tiene más autoridad que tu mundo interior, el segundo gran error es mucho más sutil. La mayoría vive dividida entre lo que cree posible y lo que realmente asume como suyo. La división interna es la que hace que miles de personas practiquen la ley de la asunción sin resultados aparentes. En público, dicen creer en el poder de la imaginación. En privado, se atormentan con pensamientos de duda, con preguntas sobre el cómo y el cuándo. Esa grieta invisible entre lo que afirman y lo que realmente sostienen es lo que los deja atrapados en un círculo interminable de intentos fallidos. La mente no responde a tus palabras superficiales, responde a tu estado interior. Y tu estado es lo que realmente crees de ti mismo, aunque no lo confieses. Déjame ser claro, el universo no escucha tus frases, escucha tu identidad asumida. Puedes repetir "soy rico" 1.000.000 de veces, pero si en lo profundo sigues viéndote como alguien pobre, endeudado, limitado, esa será la semilla que se proyecte. No se trata de forzar una máscara de pensamientos positivos, sino de entrar en el sentimiento de una nueva identidad hasta que se vuelva tuyo. La mayoría fracasa aquí porque quiere cambiar su vida sin cambiarse a sí misma. Quieren obtener abundancia conservando la mentalidad de carencia. Quieren amor sin soltar la identidad del que se siente no amado. Quieren salud mientras se siguen considerando enfermos. Esa contradicción interna es el error que sabotea sus esfuerzos. He visto cómo muchas personas se obsesionan con técnicas, preguntando una y otra vez cuál es la correcta. Algunos prueban con afirmaciones, otros con visualizaciones, otros con meditaciones, pero lo hacen como quien cambia de medicina esperando que una funcione. No comprenden que la técnica en sí no es el poder. El poder está en el estado que logras asumir gracias a esa técnica. Yo mismo lo he comprobado.
Cualquier método sirve si en él entras en el sentimiento de lo cumplido. Y cualquier método fracasa si lo practicas con ansiedad, con miedo, con prisa. La técnica es un vehículo. Lo que importa es hacia dónde te lleva, y ese destino siempre es el estado que sientas como verdadero. La impaciencia, de la que ya te hablé, está íntimamente conectada con este segundo error. La gente piensa que asumir algo debe producir resultados inmediatos como si el mundo fuera un espejo instantáneo. Y cuando el reflejo no aparece de inmediato, abandonan la fe. Pero escucha bien. Tu vida actual es el reflejo de estados pasados, de suposiciones que sembraste tiempo atrás. Quieres cosechar frutos nuevos, pero aún estás mirando el campo sembrado ayer. La clave está en no dejarte engañar por las apariencias del presente. Este momento es solo la sombra de tu antigua asunción. Si hoy asumes algo nuevo y lo sostienes, inevitablemente esa sombra se desvanecerá y aparecerá la forma nueva. Otro error que destruye la práctica es el apego al resultado. Muchos creen estar practicando la asunción, pero en realidad están vigilando ansiosamente el mundo para ver si ya cambió. Están atentos a cada signo externo, como si el poder estuviera fuera. Ese apego es, en sí mismo, una confesión de duda, porque quien realmente ha asumido algo no necesita confirmación externa. Descansa en la certeza de lo invisible. Es como quien planta una semilla. No necesita abrir la tierra todos los días para comprobar si está creciendo. Sabe que lo hará. Asimismo, cuando realmente has asumido un estado, la espera se convierte en paz, porque ya lo posees en conciencia. Aferrarse al resultado visible es uno de los errores más comunes, y también uno de los más fáciles de corregir. Basta con soltar la necesidad de pruebas y disfrutar la certeza de que ya es tuyo. Un error aún más profundo es creer que el poder de la imaginación debe usarse solo en momentos específicos de práctica. La gente se sienta a meditar, cierra los ojos, visualiza y luego, al terminar, vuelve la vida como siempre. Creen que la asunción es un acto aislado de algunos minutos, cuando en realidad es un estado continuo. Lo que eres entre prácticas es más importante que lo que haces dentro de ellas. Si al terminar una visualización vuelves a quejarte, a hablar de carencia, a vivir como el viejo yo, estás anulando la semilla plantada. La verdadera práctica no es algo que haces unos minutos al día, es un modo de ser. La asunción es el aire que respiras, no una actividad puntual. Déjame llevarte más hondo. El mayor de los errores no está en fallar al practicar, sino en olvidar que ya estás practicando todo el tiempo. Tu vida actual es la prueba de ello. Lo que ahora ves a tu alrededor es el resultado de tus antiguas suposiciones. Aunque digas no practicar, ya estás asumiendo algo en cada instante. Estás asumiendo carencia, estás asumiendo soledad, estás asumiendo limitación, y el mundo no hace más que reflejarlo. La ley no distingue entre lo consciente y lo inconsciente, refleja el estado sostenido. Por eso, el cambio comienza no en añadir más prácticas, sino en despertar a lo que ya estás asumiendo, reemplazarlo con nuevas convicciones. Recuerda siempre esto, tu conciencia es la única realidad. Si hoy asumes un nuevo estado y lo haces con firmeza, el mundo debe reflejarlo. Pero si te mantienes dividido, si por un lado afirmas y por otro dudas, si practicas 10 minutos y el resto del día vives en contradicción, el reflejo será igualmente contradictorio. Y ese es el motivo de que tantos digan, esto no funciona. No es que no funcione, funciona a la perfección. Lo que ocurre es que no sostienen una sola dirección de fe. La ley responde con exactitud a lo que realmente sostienes, no a lo que dices sostener. Cuando comprendes esto, dejas de mendigar técnicas y de buscar señales externas. Empiezas a vigilar tu estado interior como el tesoro más valioso. Te vuelves consciente de lo que sientes a cada instante, y cada vez que descubres un pensamiento de duda, lo reemplazas con la visión cumplida. Cada vez que surge la ansiedad, descansas en la certeza de que todo ya está realizado. Este cambio de enfoque es el fin de los errores, porque entonces ya no necesitas pruebas, ni repeticiones mecánicas, ni búsquedas desesperadas. Sabes que eres el creador y actúas como tal. Por eso te insisto, el segundo gran error es la división interna, la contradicción entre lo que dices y lo que sientes. El remedio es la unificación, asumir con tanta fuerza que no quede espacio para la duda. Y cuando lo haces, cuando tu mundo interno se vuelve uno con la visión que sostienes, el mundo externo no tiene más opción que reflejarlo con la misma perfección. El tercer error, tan frecuente como devastador, es el de confundir la imaginación con la fantasía pasajera. Muchos creen que por soñar despiertos, por pensar en algo durante unos minutos, ya han sembrado la semilla del cambio.
Pero la imaginación creadora no es un simple entretenimiento mental, no es una ensoñación ligera que se desvanece apenas el mundo externo golpea con sus apariencias. La imaginación creadora es un acto deliberado, profundo y sostenido de asumir la realidad deseada como presente. No basta con soñar, hay que vivirlo internamente hasta que se convierta en la única verdad para ti. Y aquí es donde la mayoría falla. Tratan la imaginación como un juego sin sustancia, y al hacerlo, nunca penetran el nivel donde la creación realmente ocurre. Déjame darte un ejemplo. Alguien quiere sanar de una dolencia. Durante un momento, se visualiza sano, fuerte, caminando con energía. Pero luego, al salir de esa breve escena, se queja del dolor, habla con otro sobre su enfermedad, consulta constantemente sus síntomas, y en cada acto reafirma el estado de enfermo. ¿Qué ha ocurrido? Que su imaginación no pasó de ser un entretenimiento fugaz. No hubo entrega real al estado deseado, no hubo identificación con la nueva versión de sí mismo. La fantasía es efímera, la asunción es permanente. Esa diferencia es la frontera entre el fracaso y la transformación. Lo que yo mismo he comprobado, y lo que insisto en transmitirte, es que la imaginación creadora exige intensidad de sentimiento. No se trata de imaginar como quien observa una película ajena, sino de entrar en la escena como protagonista. No basta con ver la imagen, hay que sentirla como tuya, con el mismo grado de certeza con que sabes tu nombre. Solo entonces la mente profunda, ese subconsciente que da forma a toda la realidad, recibe la instrucción y la reproduce en el mundo externo. El error está en jugar con imágenes débiles y esperar resultados sólidos. La ley responde a la intensidad, no a la tibieza. Otro error ligado a este es el de la inconstancia. Muchos prueban con imaginación 1 o 2 días, quizá una semana, y al no ver resultados inmediatos, abandonan. Olvidan que el mundo externo es lento en comparación con la inmediatez de la mente. La manifestación no siempre se presenta al instante, porque el escenario de tu vida está lleno de sombras de estados pasados que aún se están desvaneciendo. La perseverancia es la prueba de la fe. Si tu asunción es débil, cualquier demora la desmorona. Pero si tu asunción es firme, ninguna apariencia podrá sacudirte. La mayoría fracasa porque nunca sostuvieron lo suficiente la visión hasta que el mundo tuvo tiempo de reflejarla. La ley no falla, lo que falla es la fe que se interrumpe. Existe otro error, aún más sutil. Muchos imaginan desde la posición equivocada. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginan viéndose a sí mismos en tercera persona, como si observaran a otro alcanzar su meta. Se miran desde afuera, como si fueran espectadores de su propia vida. Y aunque esto parece inofensivo, lo que en realidad hace es mantener la separación entre tú y tu deseo. Mientras te veas como observador, no eres el que posee, eres el que mira. La verdadera imaginación creadora ocurre en primera persona. Debes vivir la escena como si fueras tú mismo dentro de ella, mirando con tus propios ojos, sintiendo con tus propias manos, escuchando con tus propios oídos. No veas a otro recibir la bendición, siéntete a ti mismo recibiéndola. Esta diferencia, aparentemente pequeña, es la clave que abre o cierra el poder creativo. La mente humana, cuando no está entrenada, tiende a vagar sin dirección. Ese vagar es otro de los grandes errores. La gente permite que su imaginación sea arrastrada por noticias, por conversaciones, por temores y sin darse cuenta, están constantemente sembrando estados indeseados. Se imaginan siendo rechazados, se imaginan perdiendo dinero, se imaginan enfermos y luego se sorprenden de que esas experiencias aparezcan en su vida. La imaginación no distingue entre lo que quieres y lo que temes, da forma a lo que sostienes con mayor intensidad. Por eso, permitir que tu mente divague en escenarios de miedo es tan creador como visualizar conscientemente, solo que en dirección contraria. El error aquí es la inconsciencia, no darse cuenta de que ya estás usando la imaginación, pero contra ti mismo. Quiero insistir en algo. El poder de la imaginación no se limita al instante en que cierras los ojos para visualizar. Ese poder está activo todo el tiempo. La pregunta no es si estás usando la imaginación, sino hacia qué la estás dirigiendo. ¿La estás usando para confirmar lo que amas o para reforzar lo que temes? ¿La estás empleando para vivir el estado cumplido o para repetir el estado de carencia? Ese es el verdadero examen. Muchos dicen, estoy practicando la ley, cuando en realidad solo la practican unos minutos, mientras que el resto del día imaginan lo opuesto. El resultado siempre refleja la balanza de lo que más sostienes en tu interior. Otro error gravísimo es el de querer controlar el cómo ocurrirán las cosas. La imaginación muestra el fin, no los medios. Tu labor es vivir en el estado deseado como si ya fuese real.
El camino por el cual la vida te lo entregará no es tu responsabilidad. Cuando intentas controlar los medios, introduces resistencia. La mente limitada no puede concebir todas las formas en que el deseo puede cumplirse, y al forzar un camino, bloqueas otros infinitamente más simples y naturales. Por eso enseño siempre, asume el fin y deja que la vida organice los medios. No intentes dictar el proceso, confía en que tu visión es suficiente. El error aquí es querer ser arquitecto de los detalles, en lugar de creador del destino. Y aquí te entrego otra advertencia. Muchos imaginan, pero nunca descansan en su imaginación. Es decir, después de crear la escena, siguen cargando la ansiedad, siguen actuando como si nada hubiese cambiado. Ese doble movimiento anula el acto creador. Imaginar debe ir seguido de un descanso interior, de una paz profunda, como quien sabe que lo que ha pedido ya está hecho. Si después de imaginar continúas buscando pruebas desesperadas, no has asumido nada, solo has jugado con imágenes. El descanso es la prueba de la fe, y donde no hay descanso, no hay verdadera asunción. Mira bien estos errores. Imaginar sin intensidad, practicar sin constancia, mirar en tercera persona, divagar en miedos, intentar controlar los medios, imaginar sin descansar, todos ellos forman una red que atrapa a miles. Y sin embargo, todos tienen la misma raíz. Olvidar que la imaginación es la única realidad. Porque si realmente lo creyeras, no permitirías divagar en temores, no abandonarías la práctica, no exigirías pruebas externas, no te obsesionarías con los medios. Todo eso es síntoma de que aún dudas del poder creador. La corrección, entonces, no está en practicar más, sino en creer más profundamente, en darle a la imaginación el lugar de único poder, único escenario, única verdad. Cuando haces esto, los errores se disuelven. Ya no dudas del poder, ya no oscilas entre estados, ya no mendigas señales. Vives como quien ya posee, y esa convicción moldea el mundo con la precisión de una ley matemática. La imaginación no falla, lo único que falla es tu entrega a ella. El día que entiendas esto, el día que dejes de tratar la imaginación como fantasía y la abraces como realidad, ese día descubrirás que no hay límites para lo que puedes manifestar. Hay un error del que casi nadie habla, pero que es quizá el más silencioso y el más letal: el hábito de hablarse a uno mismo en secreto de una manera contraria a lo que desea manifestar. No me refiero a las afirmaciones que repites conscientemente, sino a ese diálogo interno constante que nunca calla, esas conversaciones que sostienes en silencio contigo mismo cuando nadie te oye. Allí es donde realmente revelas tu estado. Allí es donde decides, sin darte cuenta, qué semilla plantarás. Porque cada palabra que te dices, aunque no salga de tu boca, es una afirmación. Y esas afirmaciones internas, sostenidas día tras día, son las que terminan manifestándose con más fuerza que cualquier visualización puntual. Yo mismo lo he comprobado. Puedes dedicar 10 minutos a visualizar riqueza, pero si pasas el resto del día diciéndote, no puedo permitirme esto, todo está caro, no hay suficiente, la semilla que germinará será la de la carencia, no la de la abundancia. La imaginación no distingue entre lo que haces en una práctica consciente y lo que repites en tu diálogo interno. Todo lo que asumes como cierto en tu mente es tomado como orden. Este es uno de los grandes errores que bloquea a miles de personas. Creen que su práctica se limita al momento en que cierran los ojos, cuando en realidad cada pensamiento, cada autoconversación, es una práctica. El mundo exterior no es más que el eco amplificado de tu diálogo interno. La gente suele preguntarme, Neville, ¿cómo sé que estoy asumiendo lo profundo? Mi respuesta siempre es la misma. Escucha lo que te dices en secreto. Si deseas éxito, pero en tu interior repites, es difícil, no tengo suerte, ya lo intenté antes, ese es tu verdadero estado. La confesión no está en tus palabras públicas, sino en tu conversación privada. Ese monólogo invisible es el que crea tu mundo. Y aquí está la advertencia. Si no corriges tu conversación interna, ninguna práctica externa tendrá resultados duraderos. Puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu propio diálogo secreto. Allí es donde resides. Allí es donde creas. Otro error común es el de observar la vida de los demás y usarla como medida de lo que es posible para ti. El hombre que quiere riqueza mira a otro que fracasó en su negocio y se dice, si a él le fue mal, ¿qué puedo esperar yo? El que anhela amor observa matrimonios rotos y concluye, todos terminan igual, nada dura. Al hacer esto, lo que estás asumiendo no es tu propio deseo, sino la repetición de lo que ves en otros. Estás dejando que las experiencias ajenas dicten tu destino. Pero la ley es clara, cada uno crea desde su propia conciencia. No importa cuántos fracasaron antes,
Si asumes tu éxito se manifestará. El error está en mirar al mundo como autoridad sobre tu destino, en lugar de mirar a tu imaginación como fuente. He visto también cómo muchas personas cometen el error de ensayar la derrota en su mente. Anticipan discusiones, imaginan rechazos, se ven fallando antes incluso de intentarlo. Y luego, cuando esas cosas ocurren, dicen, ¿ves? Yo sabía que pasaría. Pero no fue intuición, fue creación. La imaginación no te mostró un futuro inevitable. Tú mismo lo sembraste al ensayar esa derrota en tu diálogo interno. Este es uno de los errores más dolorosos, porque el hombre no se da cuenta de que es el quien está describiendo su propio guión de fracaso. Y cuando lo comprende, muchas veces ya ha gastado años repitiendo la misma obra. Pero la buena noticia es que así como creó derrota, puede crear victoria. El mismo poder que usó para imaginar lo indeseado puede usarse para asumir lo deseado. Quiero hablarte ahora de otro error sutil. Buscar constantemente la aprobación o el reconocimiento de los demás para sostener tu fe. Muchas personas se llenan de dudas si su entorno no valida su visión. Si cuentan a alguien que quieren ser prósperos y reciben una risa o una burla, de inmediato empiezan a titubear. Esto revela que su fe no estaba en la asunción, sino en la opinión externa. El error aquí es depender de la validación ajena para creer en ti. Pero entiende esto, la imaginación es tuya y solo tuya. Nadie más puede ver lo que ves en tu mundo interno. Esperar que otro lo entienda o lo confirme es tan absurdo como esperar que sienta el mismo sueño que tuviste anoche. La fe es un acto solitario. Y si necesitas la aprobación de otros, tu fe nunca será suficiente. Déjame llevarte a un error aún más profundo. La mayoría de la gente confunde sentirse realista con ser consciente de las apariencias. Dicen, soy realista, debo aceptar los hechos. Pero lo que llaman hechos no son más que sombras de suposiciones anteriores. Lo real no es lo visible, lo real es lo asumido. La única realidad es tu conciencia, porque es de allí de donde brota todo lo visible. El supuesto realismo del mundo es solo una trampa. Al rendirte a lo visible, llamándolo realidad, lo único que haces es perpetuarlo. El verdadero realismo es aceptar que lo invisible, lo imaginado con sentimiento, es más real que lo que tus ojos ven. El error está en pensar que lo visible es la verdad y lo invisible es fantasía, cuando en realidad es al revés. Otro error que atrapa a muchos es el sentimiento de indignidad. Creen que no merecen lo que desean. Piensan que deben trabajar más duro, sufrir más, demostrar más para ser dignos de la bendición. Y con esa creencia, postergan eternamente la manifestación. Pero la ley no responde méritos, responde a suposiciones. La dignidad no se gana con esfuerzo, se asume con fe. Mientras te sientas indigno, proyectarás situaciones que reflejen esa indignidad. El remedio está en asumir tu valor intrínseco, en comprender que ya eres heredero de todo lo que imaginas porque tu imaginación misma es la prueba de que te pertenece. El error de sentirse indigno es quizá el más cruel, porque encierra al hombre en una prisión sin barrotes, creada solo por su mente. No olvidemos otro error, la obsesión con el tiempo. Muchos fijan plazos, dicen, quiero que ocurra en una semana, en un mes, antes de fin de año. Y cuando el plazo no se cumple, se desmoronan en la duda. Pero la ley no opera bajo tu calendario humano. El tiempo de la manifestación no es cronológico, es psicológico. Ocurre cuando tu estado interior se alinea con la visión cumplida. Puede suceder en horas o en años, dependiendo de qué tan rápido asumas. Poner fechas es uno de los mayores errores, porque introduce ansiedad y condiciona la fe. La verdadera práctica no dice quiero que ocurra en tal día, sino ya ha ocurrido en mí. Y desde esa certeza, el mundo externo encuentra su camino para reflejarlo en el momento perfecto. Todos estos errores, el diálogo interno contrario, la dependencia de la aprobación, el falso realismo, el sentimiento de indignidad, la obsesión con el tiempo, tienen una raíz común: olvidar que tú eres el único creador de tu experiencia. Mientras sigas cediendo tu poder a otros, al mundo, a los plazos, a la duda, estarás repitiendo las mismas limitaciones. Pero cuando despiertas a la verdad, cuando reconoces que todo comienza y termina en tu imaginación, esos errores se deshacen como sombras al amanecer. Y aquí quiero darte la clave. Corrige primero tu conversación interna. Haz de tu diálogo secreto un reflejo del estado cumplido. Habla contigo mismo como quien ya vive en lo deseado. Luego, suelta la necesidad de aprobación, porque tu certeza es suficiente. Reemplaza el falso realismo por la verdadera visión, lo invisible como única realidad. Asume tu dignidad natural, porque tu deseo es la voz misma de Dios en ti. Y finalmente,
Abandona la tiranía del tiempo, descansando en la fe de que ya es ahora, aunque aún no lo veas. Cuando corriges esto, los errores se transforman en poder. Y tu vida comienza a girar en una dirección nueva, no por azar, sino porque has tomado posesión de tu fuente, la imaginación consciente. Llegamos al cierre, y lo que quiero dejarte hoy es la conciencia de que todos esos errores de los que hemos hablado no son más que ilusiones que desaparecen en cuanto recuerdas quién eres realmente. El hombre que tropieza una y otra vez en su camino hacia la manifestación no fracasa porque la ley sea débil o incompleta, fracasa porque se ha olvidado de que es el creador. Es como alguien que tiene un tesoro en sus manos y lo confunde con una piedra común. Sigue buscando en los rincones del mundo lo que ya posee. Así ocurre contigo. La imaginación es el poder creador, y sin embargo, la mayoría la trata como un pasatiempo o la descarta como fantasía. Ese es el error más grande de todos. Yo mismo lo he comprobado. Cuando abandoné la lucha con el mundo externo y empecé a vivir en la certeza interior, mi vida entera cambió. No fue un cambio gradual, fue un giro absoluto, porque entendí que lo que antes llamaba realidad no era más que una sombra de lo que había asumido. El día que comprendí esto, dejé de mendigar, dejé de esperar, dejé de dudar, y desde entonces, cada experiencia que he deseado se ha cumplido en mi vida de una manera tan natural que parecería haber ocurrido por casualidad. Pero no hay casualidad. Hay ley. Quiero advertirte de un último error, el de convertir la ley en superstición. Hay quienes creen que si no hacen la técnica exactamente de cierta forma, si no repiten una frase con precisión, si no se acuestan en cierta postura, nada funcionará. Esa rigidez es otra trampa. La ley es simple, lo que asumas como verdadero se manifiesta. No importa el ritual, importa el estado. Aferrarse a fórmulas mecánicas es olvidar que la imaginación es libre y creativa. El poder no está en la técnica, sino en ti. No caigas en el error de esclavizarte a métodos como si fueran talismanes mágicos. El único talismán es tu estado interior. Otro error final que quiero señalar es el de creer que puedes usar la ley solo en algunos aspectos de tu vida y no en otros. Muchos dicen, sí, la imaginación funciona para cosas pequeñas, pero no para problemas grandes. Esa limitación es otra forma de duda. No hay grados de dificultad en lo invisible. Crear una moneda y crear una fortuna es lo mismo para la ley. Manifestar un encuentro sencillo o un gran amor es lo mismo. Solo tu mente, con sus creencias limitadas, inventa la diferencia. Y si crees que algo es demasiado grande, lo harás inaccesible. El error está en medir tus deseos con la vara del mundo externo, en lugar de con la certeza de que todo es posible para el que asume. Ahora bien, ¿qué debes hacer para no caer en ninguno de estos errores? La respuesta es más sencilla de lo que imaginas. Vive cada día como si ya fueras aquello que deseas ser. Haz de tu diálogo interno una confirmación constante de tu estado cumplido. Reemplaza la duda con certeza, la queja con gratitud, la espera con descanso. No te obsesiones con el cómo ni con el cuándo. Vive como quien ya posee, porque en tu conciencia ya lo posees. Y si lo sostienes con firmeza, el mundo no tiene más opción que reflejarlo. Así funciona la ley, de adentro hacia afuera, del invisible al visible, de la imaginación a la experiencia. Mira tu vida actual y comprende algo fundamental. Todo lo que hoy tienes, bueno o malo, lo has asumido en algún momento. Nada ha llegado por azar. Tus relaciones, tu dinero, tu salud, tus oportunidades, todo es el resultado de estados pasados que se proyectaron en la pantalla de tu mundo. Si esto no te gusta, no lo llores. Corrígelo. Si tú lo creaste, tú lo puedes transformar. Y la forma de hacerlo no es luchar contra las sombras, sino cambiar la luz que las proyecta. Esa luz es tu imaginación consciente. Imagina por un momento lo que sería tu vida si dejaras de caer en todos esos errores. Imagina cómo sería despertar cada mañana con la certeza de que tu mundo interno es la fuente. Imagina dejar de buscar señales y vivir como si ya estuvieras bendecido. Imagina mirar a tu alrededor y no rendirte a las apariencias, sino mantener firme tu visión hasta que ellas cedan. Imagina conversar contigo mismo solo desde la plenitud, nunca desde la carencia. Imagina sentirte digno de todo lo que amas, sin necesidad de merecimientos ni pruebas. Ese estado, vivido con constancia, transformaría tu existencia de una manera tan radical que todo aquel que te rodea pensaría que has tenido suerte, que algo milagroso te ha ocurrido. Pero tú sabrías la verdad, que fue tu fe inquebrantable la que lo hizo real. El mundo seguirá tratando de distraerte. Los sentidos insistirán en mostrarte carencia, miedo, limitación. Las voces externas te dirán que no es posible, que debes conformarte, que la vida es dura. Pero tú ya sabes el secreto,
Esas voces no tienen poder. Son solo ecos de antiguas suposiciones. Lo único que importa es lo que sostienes dentro de ti. Esa es tu verdadera obra, tu verdadera tarea. Vigilar tu estado interior con celo, porque del brota todo lo demás. Al cerrar este mensaje, quiero que te lleves esto grabado en lo profundo. La imaginación es la única realidad. No cometas más los errores de tratarla como juego, de dividirte entre fe y duda, de fantasear en lugar de asumir, de obsesionarte con señales, de depender de otros, de sentirte indigno, de atarte al tiempo. Suelta todo eso. Vive como creador. Vive como quien ya es. Y verás como el mundo, obediente como un espejo, reflejará con precisión tu nueva suposición. Recuerda, no hay poder fuera de ti. Todo lo que ves es tú mismo proyectado. Y el día que te lo creas por completo, ese día habrás descubierto la verdadera libertad.